Hoy veremos cómo crear un prototipo, que es un formato con datos establecidos por defecto para que nos puedan servir para un proyecto. Podemos crear muchos prototipos y tenerlos listos para diferentes proyectos que queramos realizar con este programa. Pero antes vamos a ver cuáles son las diferencias entre Dogwing 2.1 y Dogwing 3.0. Esto porque a pesar de ser un programa que tiene muchos años, la forma de realizar los cálculos no ha variado. Tampoco han variado las normas. Esta es la pantalla de Dogwing 2.1, donde se muestran las cintas con las funciones en la parte superior y los tipos de prototipos que venían por defecto. La versión 3.0 trae, además de estos, prototipos para dibujar cuadros, tableros o gabinetes, pero ya no trae los prototipos para instalaciones navales, algo que solo depende de la norma que se debe aplicar al diseño, pues los planos son similares. Además, un prototipo de formato libre. En ambos casos, el programa permite crear tu propio prototipo. En cuanto a la cinta de las funciones, la cantidad de cintas es la misma. De estas, la cinta de archivos, la cinta de visualizaciones y la cinta de modificar no han cambiado. Es la misma en Dogwing 2.1 y en Dogwing 3.0. Pero la cinta de instrumentos y la cinta de objetos, esas sí han cambiado. En la cinta de instrumentos se han incluido dos nuevas funciones, que son para bloquear y desbloquear objetos, que son estos dos botones con las figuras de un candado cerrado y otro candado abierto. En la cinta de objetos ahora hay 31. En la versión anterior, en Dogwing 2.1, habían 27. Se han incluido 4 nuevos objetos. 3 de ellos son interruptores termomagnéticos del tipo CB. CB significa que son disyuntores diseñados para desconectar el circuito en condiciones de falla, ya sea por una sobrecorriente o por un cortocircuito. Los interruptores que indican, además, que son del tipo RCB como una función adicional, indican que estos disyuntores también actúan por corrientes residuales. Estos equipos protegen contra fugas a tierra o fallas que involucra la protección de las personas. Y finalmente, el símbolo de la carga genérica ha cambiado. Antes era un cuadrado con la letra L de LOAD y ahora es un pequeño círculo en el extremo de una línea. Otro de los cambios en esta nueva versión es que en el menú de archivo, lo vamos a abrir, se puede ver que ahora es posible exportar los diseños al formato XML y XLS o CBS que se pueden abrir con Excel de Microsoft o también con un programa libre como LibreOffice. Ahora veamos cómo crear un prototipo. Pues cada vez que ingrese al programa, los prototipos que puedo seleccionar ya tienen una configuración y tendré que configurarlo nuevamente para poder realizar los diseños como lo hemos visto en los videos anteriores. Entonces voy a seleccionar un formato de esquema libre en el formato A4. Ahora voy al menú de archivo y selecciono la opción para configurar un prototipo. En esta ventana voy a cambiar dos objetos, el circuito y el cable de baja tensión. Voy a activar el circuito y aquí voy a cambiar la configuración de trifásico a bifásico, L2 y L3, porque será un circuito de dos fases. Y en frecuencia pondré 60 Hz. Ahora voy a configurar la pestaña de descripción del proyecto. Voy a abrir esta pestaña y voy a poner datos que siempre voy a utilizar. Por ejemplo, en la parte de revisión, como siempre seré el que hago la revisión, voy a poner mi nombre. Y también el nombre del dibujante. Los demás datos cambiarán en función de los clientes, así que los dejaré en blanco porque se cambiarán de acuerdo a cada caso. Ahora hago clic en aplicar. Lo siguiente es activar el objeto de cable de baja tensión. Aquí voy a cambiar de multipolar a unipolar con cubierta, que serán los cables que siempre uso en los diferentes diseños que desarrollo. Cubierta de PVC y conductor de cobre. Los dejaré porque son los que se usan de acuerdo a la norma. La cubierta, actualmente, de los conductores, se exige que sean libre de halogenuros, pero para efectos de los cálculos térmicos
el PVC es válido. En la documentación de nuestro diseño, luego que terminemos, debemos tener cuidado de cambiarlo de PVC por conductores con recubrimiento LSOH que son libres de halogenuros. Entendido, le pondré empotrado en estructura, pues esto es lo más común en las edificaciones como viviendas o edificios de departamentos. Como los conductores van dentro de las paredes en tuberías de PVC, en esta segunda opción seleccionaré en tubos de protección circular. Y en la última opción seleccionaré en trébol. En realidad no es un trébol perfecto porque van dentro de un tubo circular y van cambiando de ubicación entre ellos. Pero esta configuración es la más probable y la más desfavorable de todas que ocurran. Esto también nos da un margen para los cálculos térmicos, pues en trébol se considera los cables prácticamente juntos. Así que hago clic en aplicar y cerrar. El siguiente paso es ir nuevamente a archivo y seleccionar la opción para guardar prototipo. En la ventana inferior que dice nuevo, ingresamos el nuevo nombre de nuestro prototipo. En este caso y como ejemplo le vamos a llamar esquema 60 Hz BT de baja tensión y entre paréntesis pondré A4, que es el tamaño del formato. Y luego haré clic en el botón del costado que dice añadir. El nuevo prototipo se añade a la lista ya existente. De esta forma puedo crear los prototipos que requiera o que sean necesarios para los diferentes clientes o diseños que usted desarrolle. Si quisiera borrar algún prototipo, puedo hacerlo desde esta opción. El proceso es seleccionar el prototipo y luego activar este botón que dice borrar, opción que no haré en este momento. Para ver el efecto de este prototipo que hemos creado, voy a cerrar esta ventana y voy a hacer clic en nuevo, como si creara un nuevo diseño. Y aquí en esta ventana voy a seleccionar el prototipo que recientemente he incluido. Ahora voy a la configuración y puedo verificar que los datos con los cuales guardé o configuré este prototipo están ahí por defecto.